Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo en el momento que las redes están estudiando este tema. Seguimos en el capítulo 6 y el tema nuestro es el gozo cristiano. Ya vimos en los versículos 1, 2 y 3 el tema de la advertencia y hoy nos toca revisar juntos lo que nos enseña las enseñanzas acerca del mal. Bueno, ya habíamos visto claramente por qué Pablo en un contexto histórico habla acerca de los perros, de los mutiladores y de aquellos que son obreros malvados de alguna manera. Es interesante que nos tenemos que meter en la profundidad del contexto histórico y este pasaje bíblico donde Pablo toma esto y uno dice, ¿y por qué alguien desde las prisiones comienza a hablar sobre esto y les habla a una iglesia que estaba a más de 1000 kilómetros? En Filipos les recuerda esto, porque ellos, en este contexto de la historia que estaban viviendo, conocían muy bien los usos y costumbres del vocabulario, de las realidades que vivían, como lo que hablábamos anteriormente sobre la jauría de perros. Y los quiero llevar al pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, verso 6. Los Hechos nos narran justamente todas las historias de las vivencias de la iglesia primitiva, cómo vivieron los apóstoles, los discípulos, cómo fue su crecimiento, la obra del Espíritu Santo. Fue un tiempo extraordinario, pero que también denota lo difícil que fue para el apóstol Pablo, después de su momento de encuentro, dar a conocer las verdades que ahora tenía la nueva alianza o la dispensación de la gracia. Acá Pablo se encuentra frente a un concilio y en este concilio debía dar razones de su fe y por qué estaba proclamando y hablando acerca del Evangelio de Jesucristo. Nos dice así: entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos y otra era fariseo, alzó la voz en el concilio. Imagínense, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Impresionante que justamente las tradiciones eran tan fuertes, la ley que imperaba en la vida tanto de los saduceos como los fariseos, pero unos creían en la eternidad y otros no creían. Unos creían que Jesucristo había venido, aunque Pablo les había dado la explicación extraordinaria, como hemos visto anteriormente, que Pablo camino a Damasco dice que resplandeció más potente que el sol del mediodía y Cristo le habló y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Es interesante que ellos no podían creer esto, no podían de ninguna manera, porque la ley, las costumbres, estaba tan arraigado en ellos. De hecho, Pablo cuando se defiende dice que yo era fariseo de los fariseos, o sea que no dejaban pasar ni siquiera una coma ni una tilde, tenía que saberse con precisión todo lo que decía la ley mosaica. Así que Pablo ahí entra en cólera, en ira, se enoja mal y dice: acá tenemos que hacer una separación. Ustedes me están juzgando a mí porque yo estoy hablando sobre la esperanza que hay en la resurrección de los muertos. Me juzgan por eso. Pablo estaba hablando ya de una nueva alianza, muy difícil de entender, pero tenía que permanentemente repetir esto. En este contexto es que el apóstol Pablo los invita justamente a los hermanos de Filipo a cuidarse de los malos obreros, de aquellos que mutilan. Por eso usa esta palabra de la mutilación, porque estaban justamente cortando toda palabra que él pregonaba. Pablo se encargaba de repetir, de enseñar, de dar a conocer acerca de las verdades de Jesucristo, pero sin embargo, estos saduceos y aún los fariseos tenían la intencionalidad de desmoralizar, de desalentar, de decir que no, que hay que volver a las tradiciones. Hoy, si nos ponemos en el contexto que nos toca vivir, no vivimos bajo una tradición de religiosidad, porque a veces, aún siendo cristianos, no somos muy conocedores de la propia Biblia, de la palabra de Dios. Conocemos algunos pasajes bíblicos, algunas cosas que nos hacen bien y no nos metemos en la profundidad de la lectura general de la palabra. No somos ni fariseos ni saduceos al conocer con exactitud.
Pero sin embargo, estamos llenos de otras tradiciones que estaban fuera de Cristo. Y estas tradiciones, a la hora justamente de confrontarse con la palabra, combaten con nosotros. Ya no son ni fariseos ni saduceos, son las costumbres, las tradiciones, la manera en que viví fuera de Cristo que vienen a pelearse contra la nueva esperanza que tengo en el Señor. Y Pablo en eso nos advierte. Fíjense que si ustedes siguen con las costumbres, con las cosas que practicaban antes, van a mutilar, van a quitar toda posibilidad de que ustedes prosigan a ese blanco, a esa carrera que tienen que llegar a la meta sí o sí. Aunque ustedes se caigan en el camino, aunque tropiecen, se tienen que levantar. Por eso las palabras eran repetitivas, se tienen que levantar y deben proseguir a ese supremo llamamiento que comenzó un día con Jesucristo, pero que finalizará recién el día que estemos con Él. Así que estos versículos que nos ayudan a entender el verso 2 y 3, porque nosotros somos la circuncisión de los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué es esta expresión de este verbo de gloriarnos? Nos gloriamos porque en realidad es un concepto que aparece ya desde el Antiguo Testamento. El Salmo del rey David nos dice: nos has coronado de gloria y de honor. El peso de la presencia de Dios sobre su creación, pero también sobre aquellos que somos sus hijos. La gloria que tiene peso, el honor que nos ha dado justamente al ser llamados hijos de Dios, y en este contexto del Nuevo Testamento, de ser adopción de Dios por medio de Jesucristo. Aparecen varios términos que nos ayudan a entender. Entonces, dice que nos gloriamos, o sea, en medio de esa gloria es como que caminamos y entonces estamos como envueltos en esa gloria de una afirmación de que somos creación y somos personas que tienen honor por ser llamados hijos de Dios. Así que teniendo esa confianza, no en la carne, sino en Jesucristo. Esta expresión de la carne, que en griego es soma, es muy conocida la expresión somatizar, psicosomático. Nos ayuda a entender cuando la carne que tiene emociones, que tiene racionalidad, que tiene un montón de componentes que es muy propio de la naturaleza del hombre. El hombre ama todo lo creado, se deleita en la comida, en la bebida, en disfrutar de un baile. Todo lo que le trae placer al hombre está bueno porque es parte de la naturaleza carnal, porque somos de la soma, de la carne. Pero Pablo nos está ayudando o advirtiendo justamente que está bueno una parte dentro de lo que es la naturalidad, pero cuando ya es algo excesivo que va más allá, que transgrede justamente los principios divinos, ahí debemos nosotros reenfocarnos. La carne en definitiva termina muerta, ¿no? El fin de los días del hombre es la muerte física, biológica, pero la vida en Jesucristo es eterna. Por lo tanto, debemos cuidarnos de aquellos que intenta, ya no en este contexto del Antiguo Testamento que él advertía sobre aquellas cosas que eran la religiosidad, sino qué cosas nosotros debemos identificar que atentan hoy contra nuestra naturaleza en Jesucristo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo, y entonces empieza a hacer una exposición. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo mucho más. Y en el próximo encuentro vamos a ver justamente esta enumeración de aquellas cosas que el apóstol Pablo confiaba, pero la ha tenido finalmente por basura, por desecho, porque era más importante justamente tener un equilibrio, de saber que esto está en mí, pero mi pretensión es anhelar las cosas que Cristo tiene, porque me estoy preparando para la eternidad, para una vida con Él para siempre. Que el Señor te bendiga, que al profundizar esta carta puedas ir descubriendo matices de tu vida personal y junto con los secretos que tiene la palabra, ir edificando tu vida. Que el Señor te bendiga.